Amigos y amigas de Buenas Noticias TV, bienvenidos. Un año más nos acercamos a algunas de las películas más premiadas para analizarlas desde una perspectiva cristiana y proponer un diálogo desde los valores y enseñanzas de la Biblia. Vamos a ver en un momento el reportaje que hemos preparado, pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV y cuéntanos cuál de las últimas películas recomendarías a tus amigos. Pues vamos ya a ver el reportaje que hemos preparado de Cine y Fe. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur Fleck vive en Gotham con su madre. Mientras actúa como payaso en distintos encargos, sueña con dedicarse a la comedia, pero debido a un trastorno mental, la gente le rechaza. Una frase en su diario plasma su mundo interno. No imagino que mi muerte me traiga más dolores que mi vida. Los golpes de incomprensión y de insensibilidad se acumulan hasta que dice basta. Así nace Joker. Yo solo tengo pensamientos negativos. A todos ha sorprendido esta versión. Lo que fácilmente podría haber sido la explotación comercial de un icono de la cultura contemporánea ha resultado ser una película de autor, una película dura, una película implacable, del mejor, en la estela del mejor cine negro, sobre todo de los años 70, ¿no? Ese cine norteamericano realmente frío, seco. Todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será. El protagonista, que frente a la falta de esperanza antes se refugiaba en su imaginación, ahora se convierte en quien llegará a ser el archienemigo de Batman. En los Oscar, este drama dirigido por el director Todd Phillips conquista el premio al mejor actor para Joaquín Phoenix y a mejor banda sonora. Sin saber si realmente existía. Pero existo. ¿Dónde está el papel de los cristianos en esta película? ¿Cuál sería nuestra reacción ante un personaje así, si nos lo encontráramos? ¿Sería diferente al que vemos en las películas? Entonces, muchas veces la responsabilidad se la devolvemos al Señor, cuando el Señor también actúa por medio de nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener presente en todo momento en nuestras vidas. ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia? Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a los jokers que hay en la sociedad, ¿vale? Y hablarles y compartir sobre ese padre, la figura sobre todo ausente en este personaje, y sobre todo pues que puede formar parte de ese vivir en mayúsculas, encontrar esa figura paterna y también, ¿por qué no?, multitud de hermanos. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. En El Irlandés, Frank Sheeran, veterano de la Segunda Guerra Mundial, trabaja como asesino a sueldo de la mafia. Este thriller biográfico se adentra en uno de los principales casos sin resolver en Estados Unidos, la desaparición del líder sindical Jimmy Hoffa. Al final de sus días, el sicario echará la vista atrás desde la residencia de ancianos. Realmente parece casi un testamento y un legado vital lo que ha hecho Scorsese en su película El Irlandés, puesto que no solamente su personaje se enfrenta a lo que es la conclusión de su vida, sino que también, obviamente, alguien de la edad tan avanzada que tiene él nos quiere dejar como una reflexión final de preparación a la muerte. 10 nominaciones a los Oscars, si bien no fructificarían después, la sitúan entre las principales películas del año cinematográfico. Un intenso camino en torno al crimen organizado y sus entresijos, incluida su conexión con la esfera política.
En el elenco destacan actores consagrados de la talla de Robert De Niro o Al Pacino, entre otros. Ante la pregunta del confesor de la historia que en la residencia trata con él en estos últimos años con los que comienza también la historia, de si tiene arrepentimiento por lo que ha hecho, nos encontramos realmente ante la cuestión más importante que podemos hacer de nuestra propia vida: cómo justificar lo que hemos hecho con ella. Y más cuando hay una historia, claro, como sabemos, tan oscura como la que ha vivido el personaje de De Niro. Pero que a pesar de los eufemismos con los cuales se pretende disfrazar, él no se engaña a sí mismo, sabe la realidad de lo que él es. I know I wasn't a good dad. I know that. I was just trying to protect all yous. From what? You didn't see what I see, what I've been through. Yo creo que el desenlace no puede ser más realista. Finalmente, el no ser capaz de expresar unas palabras de arrepentimiento es algo tan humano como la gente que abandona este mundo diciendo no me arrepiento de nada, ¿no? He hecho lo que podía hacer, pero yo de qué me arrepiento. Pero al mismo tiempo las palabras del cura, claro, te indican que hay diferentes formas de expresar arrepentimiento. Hay veces que sin palabras, como le dice, por voluntad o por actos uno puede expresar su pesar, pero ni siquiera eso le arranca de él. No has sido un buen hijo mío. No. Antes aclamado, hoy en horas bajas, el director de cine Salvador Mayo inicia un viaje por sus recuerdos. Desde una humilde infancia en los años 60 hasta la primera relación amorosa adulta ya en el Madrid de la movida. También su pasión por los libros y el cine. Poco a poco intenta recuperar el deseo de escribir. Hablamos de Dolor y Gloria. Pienso mucho en ella. Es un hombre que ya por delante tiene muchos más recuerdos que futuro. Es un hombre al que la vida además le ha ido amargando, le ha ido llenando de frustraciones, de sinsabores. Y es un hombre que se encuentra con la pregunta de ¿qué hago? ¿Me limito a sobrevivir? ¿Me vale solo cambiar ciertas perspectivas, intentar limar asperezas? ¿O qué realmente puedo hacer? Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. Como Almodóvar reconoce, sin ser autobiográfica, en la cinta existen múltiples puntos de contacto con su propia experiencia vital. Protagonizada por Antonio Banderas y con Penélope Cruz incluida en el reparto, suma 7 Goyas y 2 candidaturas a los Oscar. ¿Cuánto tiempo, cabrón? Ven aquí. Sí. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. El propio Almodóvar, hay varias frases enormes, porque sobre todo es un grandísimo guión lo que ha escrito en esta ocasión, que dice que la redención solo es posible por medio del sacrificio. Y además dice algo muy interesante, y es que dice que ni siquiera el amor puede salvar a la persona que amas. Pues sí, un sacrificio y un amor, pero no humanos. Un sacrificio ya hecho de alguien que murió por todos, para todos, nada menos que el hijo del amor en mayúsculas. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Según sea nuestra respuesta a ese sacrificio, ante ese sacrificio, si es positivo, ese amor sí podrá transformar todos esas frustraciones, esa amargura, ese sin vivir, sí podrá transformarlo. Por lo tanto, en la vida del cristiano sí, hay dolor, es inevitable, pero también hay gloria, que es la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Soy Rick Dalton. No, es mi doble, Cliff Booth. Finales de los 60. El actor de western Rick Dalton, junto a su doble en las escenas de acción Cliff Booth, busca adaptarse a los cambios del medio televisivo. Entonces, se muda a su lado la incipiente estrella Sharon Tate. Tarantino dirige Érase una vez en Hollywood. A partir de un crimen real, construye una ficción, un relato alternativo. La reconstrucción que hace de Los Ángeles a finales de los años 60
es tan estricta y analógica que ha utilizado las propias calles donde esta historia se desarrolla. Mucho de lo que realmente ocurrió lo graban en el propio sitio donde está. Pero al mismo tiempo, claro, es como un ejercicio, digamos, de historia virtual. Quiere imaginar cómo le hubiera gustado que fuera la vida. Lo que es también un tema profundamente bíblico. El hecho de cómo puede cambiar la realidad tal y como ahora la conocemos y cómo nos gustaría finalmente que tuviera un final feliz, ¿no? ¡Qué tiroteos! Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie encabezan un film que cabalga entre el suspense, el drama y la comedia con un desenlace inesperado. En los Oscar levanta las estatuillas a Mejor Actor Secundario para Pitt y a Mejor Diseño de Producción. Como decía aquel famoso predicador americano Billy Graham, ¿no? Los que conocemos la Biblia hemos cometido el gran spoiler. Hemos leído las últimas páginas y sabemos que la historia acaba bien. Y desde luego que en esa perspectiva vemos que historias como la de Tarantino nos hacen ansiar, desear, anhelar un final mejor para esta vida, en el cual, de alguna manera incomprensible, todo finalmente tenga ese enlace feliz con el que todos soñamos. No te conviene ponerte delante de él. ¡Oh, joder, está! ¡Quema que no veas! ¿Puedes hacer algo con el calor? Rick, es un lanzallamas. Ya. La intervención sobrenatural de ese gran intruso trascendente que es Dios en la Biblia, ¿no? Llega por medio de la persona del Señor Jesucristo, que se hace un personaje no muy diferente a muchos de los que encontramos a veces en las películas de Tarantino. Alguien que se ve de repente en medio de los acontecimientos de la vida, pero con un propósito y un plan y una voluntad, que es cambiar la historia y llevarla a un desenlace que tiene un final feliz. Joker, El Irlandés, Dolor y Gloria y Érase una vez en Hollywood, obras de arte y reflexiones de altura a partes iguales. Los últimos Oscar, Globos de Oro y Goya se hacen eco de sus fotogramas en torno a la soledad, la cercanía de la muerte, el dolor personal y el ansia de un final feliz. Cine para ver desde el ángulo de la fe. ¿Eres actor? No, especialista. Es interesante acercarnos al cine desde los valores de la palabra de Dios. José Pablo, ¿cómo podemos alimentar nuestra mente desde los valores de la Biblia? Pues me gusta esa idea de alimentar la mente. ¿Tú crees que somos conscientes de todo aquello que alimenta nuestra mente? Pues creo que recibimos información desde tantas fuentes que no somos conscientes muchas veces. Bueno, pues lo que yo diría es que hay un proceso sencillo y natural de alimentar nuestra mente que se produce con las experiencias cotidianas, lo que vemos, oímos, hablamos, sentimos, todo eso influye en nuestra forma de pensar. De hecho, hay una enseñanza de la Biblia que dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiendo a Corintios, a la iglesia de Corintios: no os dejéis engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alimentamos nuestra mente de muchas maneras, lo podemos hacer intencionadamente, buscando, leyendo, meditando sobre las ideas que queremos reforzar, o también de manera sutil, rodeándonos de personas y experiencias que sintonizan con esas ideas. Si invertimos nuestro tiempo en conversaciones vacías o depravadas, tarde o temprano esas conversaciones pasarán una factura de corrupción. Lo contrario también es cierto. Si invertimos nuestro tiempo en conversaciones llenas de verdad, justicia, compasión y otros muchos valores de la Biblia, tendremos una mente sana. De modo que elige bien tus conversaciones para alimentar tu mente con todo lo bueno, lo justo y lo verdadero. Pues una buena fuente para alimentar nuestra mente es la palabra de Dios, así que si todavía no tienes esta parte, el Nuevo Testamento, llámanos, que te lo hacemos llegar gratis, al teléfono 91-743-4400, y es algo que podemos hacer gracias a la librería Abba. Repito el teléfono 91-743-4400. Y si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este comentario del Cantar de los Cantares, uno de los libros de la Biblia, de Matthew Henry, que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Y seguimos animándote a que formes parte del Club de Amigos, y si no lo has hecho todavía, pues llámanos o entra en la web o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú
vales mucho para Dios.